Fuerzas intermoleculares. Son las fuerzas que mantienen unidas las moléculas. Las fuerzas intermoleculares se clasifican en fuerzas de dispersión o fuerzas de London producidas por dipolos inducidos, fuerzas dipolo-dipolo, los denominados puentes de hidrógeno y las fuerzas ion-dipolo. Las fuerzas intermoleculares que vamos a discutir son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London que se producen por la formación de dipolos momentáneos, dipolos temporales o dipolos inducidos. ¿Por qué conocer las fuerzas intermoleculares en química ambiental? Las fuerzas intermoleculares nos permiten conocer y predecir el movimiento de los contaminantes. Por ejemplo, cuando usted está en una estación de gasolina, al momento que usted va a adicionar gasolina a su vehículo, parte de esa gasolina puede salpicar y contaminar el suelo. ¿Qué pasará con esa gasolina? Esa gasolina podría moverse y contaminar el suelo o el agua cercana, o podría irse a la atmósfera contaminando el aire que respiramos. El destino de esa gasolina depende de las fuerzas intermoleculares. Los componentes principales de la gasolina son cadenas de hidrocarburos. Estos compuestos solo contienen carbono e hidrógeno. Por ejemplo, el compuesto heptano es una cadena de 7 carbonos que solamente contiene carbono e hidrógeno. Las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a este tipo de moléculas son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. ¿Cómo se generan las fuerzas de dispersión o los dipolos inducidos? Por ejemplo, consideremos un elemento tan sencillo como el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un solo protón que está ubicado en el núcleo. Cada protón proporciona una carga positiva. Este elemento también posee un solo electrón que proporciona una carga negativa. El electrón gira alrededor del núcleo en orbitales definidos. Por lo tanto, el átomo de hidrógeno, por poseer una carga positiva y una carga negativa, es un átomo neutro. Recuerde, todos los átomos son neutros. Esto quiere decir que tienen la misma cantidad de protones y electrones, o la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Imaginémonos el núcleo y el electrón de mayor tamaño que el normal para poder representar la influencia de sus cargas. Podemos observar que el ambiente negativo del electrón lo acompaña alrededor del núcleo. De la misma forma, al moverse el electrón, el ambiente positivo del núcleo se moverá alrededor del átomo. El átomo sigue siendo neutro, pero tiene una tendencia de poseer una parte positiva y una parte negativa. El movimiento del electrón alrededor del núcleo generará diferentes posiciones de las cargas. Estas cargas no son permanentes, ya que los electrones están en continuo movimiento. Cuando un átomo con una orientación de cargas se aproxima a otro átomo, se inducirá la generación de cargas y las moléculas se atraerán. Esto se conoce como los dipolos inducidos. Recuerde, ambos átomos son neutros, pero tienen la tendencia de poseer una parte positiva y una parte negativa. El movimiento normal de los electrones producirá que esta unión por dipolos inducidos se rompa y las moléculas se separarán. Si tenemos varias moléculas en un recipiente, algunas de ellas se atraerán por la formación de dipolos momentáneos o dipolos inducidos. Pero el movimiento normal de los electrones producirá que ellas se separen.
Normalmente en un recipiente tenemos muchas moléculas y hay una constante formación y rompimiento de los dipolos inducidos. Cuando tenemos moléculas más grandes, como por ejemplo el pentano, aquí hay mayor número de protones en los núcleos y electrones girando alrededor de los núcleos. El movimiento de los electrones producirá que temporalmente una parte de la molécula sea positiva y otra parte sea negativa. Estas cargas temporales permitirán que pueda interaccionar con otra molécula. Recuerde, ambas moléculas son neutras, pero se atraen por dipolos inducidos o dipolos momentáneos. Si consideramos que las moléculas pueden tener temporalmente una parte positiva y otra parte negativa, mientras más grande sea la molécula, mayor serán las partes positivas y negativas. Por lo tanto, más fuerte será la unión entre las moléculas. Como podemos ver en este ejemplo, propano, que es el compuesto más pequeño, tiene un punto de ebullición de menos 42 grados centígrados y heptano, que es el compuesto más grande, tiene un punto de ebullición de 98 grados centígrados. Recuerde, la atracción es por dipolos inducidos. Si tenemos un recipiente con pentano, las moléculas en el fondo del recipiente se mantendrán interaccionando con las moléculas a su alrededor. Las moléculas en la superficie solo pueden interaccionar con las moléculas a sus lados y las moléculas que están en la parte inferior. Si las fuerzas intermoleculares entre esas moléculas son débiles, algunas de las moléculas se liberarán y saldrán del recipiente en forma de gas. Esto está relacionado con la presión de vapor. Las fuerzas de dispersión o fuerzas de London explican por qué moléculas similares pueden interaccionar entre sí. Por ejemplo, pentano y heptano pueden interaccionar por la formación de dipolos inducidos. La gasolina es una mezcla de diferentes hidrocarburos, pero se mantienen unidos principalmente por fuerzas de dispersión a través de dipolos inducidos. Recuerde la regla universal: igual atrae a igual o igual disuelve a igual. Compuestos como hidrocarburos lineales, hidrocarburos ramificados, anillos alifáticos, anillos aromáticos y anillos fusionados son ejemplos cuyas fuerzas intermoleculares principales son las fuerzas de dispersión o fuerzas de London. El suelo es una mezcla de muchos componentes inorgánicos y orgánicos. Entre los componentes orgánicos están los ácidos húmicos, que provienen de la descomposición de materia orgánica como plantas y animales muertos. La estructura de estos ácidos tienen cadenas y anillos que permiten que componentes de la gasolina, como por ejemplo el octano, puedan interaccionar con estos ácidos y retenerse debido a fuerzas de dispersión a través de dipolos inducidos. Entonces, a mayor contenido de materia orgánica, mayor será la retención de gasolina y de sus componentes.